A veces, cuando cae la noche, nuestra mente sigue inquieta. Buscamos consuelo, calma y un espacio para descansar con propósito. Este viaje te lleva a través de 55 historias bíblicas narradas con suavidad, como un arrullo para el alma. No solo para recordar, sino para reconectar, con lo divino, con la esperanza, con el amor eterno. Cada historia es como una luz que guía en medio del silencio. La creación, en el principio, cuando no existía nada, solo oscuridad y silencio, Dios habló. Con su voz poderosa creó la luz y la separó de la oscuridad. A lo largo de 6 días, con amor y detalle, formó los cielos, la tierra, los mares, las estrellas, los animales y finalmente al ser humano. Cada cosa fue colocada con un propósito. Al 7º día, Dios descansó, y con ello nos enseñó el valor del reposo y la contemplación. Desde entonces, cada amanecer es un eco de aquel primer hágase. Adán y Eva, en un jardín hermoso llamado Edén, Dios colocó a Adán y Eva, los primeros seres humanos. Vivían en perfecta armonía con la creación, caminando junto a Dios. Pero un día, la desobediencia entró al mundo cuando comieron del fruto prohibido. No fue solo una caída, fue el inicio de una historia de redención. Aunque salieron del jardín, Dios nunca los abandonó. Como un padre fiel, prometió que un día todo sería restaurado. El arca de Noé, la humanidad se volvió violenta y olvidó a Dios. Pero había un hombre justo, Noé. Dios le pidió construir un arca, una enorme embarcación que salvaría a su familia y a los animales del gran diluvio que vendría. Durante 40 días llovió sin parar. Cuando todo terminó, un arco iris apareció en el cielo como promesa de que Dios nunca más destruiría la tierra con agua. Una historia de obediencia, esperanza y nuevos comienzos. La Torre de Babel, los hombres quisieron alcanzar el cielo construyendo una torre altísima. No era un homenaje a Dios, sino un símbolo de orgullo humano. Entonces Dios confundió sus lenguas y no pudieron seguir construyendo. Así nacieron los distintos idiomas y naciones. Esta historia nos recuerda que la unidad verdadera solo se logra cuando Dios es el centro. Abraham y la promesa, Dios llamó a Abraham y le pidió que dejara su hogar para ir a una tierra que él le mostraría. A cambio, le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas. Aunque Abraham era anciano y sin hijos, confió en la promesa. Su fe fue tan grande que se convirtió en el padre de una gran nación. Cuando creemos, incluso lo imposible puede volverse realidad. El nacimiento de Isaac, después de muchos años, cuando parecía que ya era tarde, Dios cumplió su promesa, Sara dio a luz a Isaac, el hijo de la risa. Abraham tenía 100 años, pero aprendió que para Dios no hay nada imposible. Isaac no solo fue un niño esperado, fue la prueba viviente de que la esperanza sostenida en Dios nunca es en vano. Jacob y Esaú, Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Aunque eran gemelos, eran muy diferentes. Jacob, con astucia, obtuvo la bendición de su padre que estaba destinada a Esaú. Esto causó conflicto y separación. Pero con el tiempo, los hermanos se reencontraron y se perdonaron. Una historia que nos muestra que aunque el camino esté lleno de errores, siempre hay espacio para la reconciliación. José y sus sueños. José era el hijo favorito de Jacob. Dios le daba sueños proféticos, donde veía un futuro brillante. Sus hermanos, llenos de celos, lo vendieron como esclavo. Parecía el fin, pero en realidad era solo el inicio. José fue llevado a Egipto, donde comenzaría un viaje que lo llevaría del pozo a la grandeza. Porque cuando Dios tiene un propósito, ni el odio ni la injusticia pueden detenerlo. José, gobernador de Egipto, después de años de sufrimiento, falsas acusaciones y prisión, José interpretó los sueños del faraón y fue nombrado gobernador de Egipto. En medio de una gran hambruna, fue él quien salvó al pueblo y también a su familia. Lo que sus hermanos habían pensado para mal, Dios lo transformó en bien. El perdón de José hacia ellos nos deja una de las lecciones más poderosas de amor incondicional.
Moisés en la canasta, un nuevo faraón temía a los hebreos y ordenó que mataran a todos los niños varones. Una madre, guiada por el amor y la fe, colocó a su bebé en una canasta y lo dejó flotar por el río Nilo. Ese niño era Moisés. Fue rescatado por la hija del faraón y criado en palacio. Dios tenía un plan para él. Aun cuando parezca que todo está perdido, Dios cuida cada detalle de nuestras vidas. La zarza ardiente. Moisés, ya adulto, vivía como pastor en el desierto. Un día, vio algo sorprendente, una zarza que ardía sin consumirse. Al acercarse, escuchó la voz de Dios llamándolo por su nombre. Le encargó una misión, liberar a su pueblo de Egipto. Moisés, temeroso, dudaba de sí mismo. Pero Dios le aseguró que no iría solo. Esta historia nos recuerda que no importa cuán pequeño nos sintamos, si Dios nos llama, Él irá delante de nosotros. Las 10 plagas de Egipto. Moisés volvió a Egipto para hablar con el faraón, deja ir a mi pueblo, decía en nombre de Dios. Pero el corazón del faraón estaba endurecido. Entonces comenzaron las plagas, aguas convertidas en sangre, ranas, langostas, oscuridad, hasta llegar a la 10ª, la más dolorosa. Finalmente, el faraón cedió. Esta historia nos habla del poder de Dios para liberar, pero también de su paciencia y justicia. El paso del Mar Rojo. Cuando los israelitas salieron de Egipto, el faraón cambió de opinión y los persiguió. Se encontraron frente al Mar Rojo, atrapados. Pero Dios le dijo a Moisés que alzara su bastón, y entonces las aguas se abrieron en 2. El pueblo cruzó en seco, y cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas volvieron a su lugar. El mar fue testigo de una de las mayores hazañas de fe y salvación. Los 10 mandamientos. En el monte Sinaí, Dios llamó a Moisés una vez más. Allí, en lo alto de la montaña, entre truenos y nubes, Dios entregó las tablas con los 10 mandamientos. No eran solo reglas, eran una guía de amor para vivir en armonía con Dios y con los demás. A través de ellos, Dios mostró su deseo de tener una relación profunda y respetuosa con su pueblo. El becerro de oro. Mientras Moisés estaba en la montaña, el pueblo se impacientó y pidió un Dios visible. Hicieron un becerro de oro y comenzaron a adorarlo. Cuando Moisés bajó y vio lo que habían hecho, su corazón se llenó de tristeza. Habían olvidado a su libertador. Pero incluso en medio de esa desobediencia, Dios mostró misericordia. Esta historia nos recuerda la importancia de esperar con fe y no sustituir a Dios por nada pasajero. Josué y los muros de Jericó. Después de Moisés, Josué tomó el liderazgo. Ante él estaba Jericó, una ciudad amurallada imposible de conquistar, o eso parecía. Dios le dio una estrategia inusual, rodear la ciudad durante 7 días y, al final, tocar trompetas. En el 7º día, al grito del pueblo, los muros cayeron. Una victoria sin espadas, solo con obediencia. Porque a veces la fe es el arma más poderosa. Débora, la juez valiente. En tiempos donde los jueces guiaban a Israel, hubo una mujer sabia y fuerte llamada Débora. No solo lideraba con justicia, también fue profetisa y valiente en la guerra. Guió al pueblo hacia la libertad cuando todos temían. Esta historia nos muestra que Dios llama a quien quiere, sin importar género o posición. Su valentía y liderazgo fueron luz en un tiempo de oscuridad. Gedeón y los 300 hombres. Gedeón se veía como alguien pequeño, insignificante. Pero Dios lo eligió para liberar a Israel. Reunió un ejército, pero Dios le pidió reducirlo hasta quedar con solo 300 hombres. ¿Cómo vencer a un ejército tan grande con tan pocos? Con fe. Gedeón confió, y Dios dio la victoria. Porque no es la cantidad, es la presencia de Dios lo que hace la diferencia. Sansón y su fuerza. Desde su nacimiento, Sansón fue elegido por Dios. Tenía una fuerza sobrenatural, pero también una debilidad, no siempre tomaba decisiones sabias. Su cabello era símbolo de su pacto con Dios.
Cuando fue traicionado por Dalila y su cabello cortado, lo perdió todo. Pero en su último momento, oró con sinceridad. Dios le devolvió su fuerza para cumplir su propósito. Aún en la caída, Dios escucha el corazón arrepentido. Ruth y Noemí. Ruth no era israelita, pero su amor por su suegra Noemí y su fe en el Dios de Israel la llevaron a un nuevo destino. Dejó todo por acompañarla. Trabajó con humildad y fue recompensada. Terminó siendo parte de la genealogía de Jesús. Ruth nos enseña que el amor fiel, la humildad y la fe siempre encuentran su recompensa. El niño Samuel. En medio del silencio espiritual de su tiempo, Dios encontró a un corazón dispuesto, el pequeño Samuel. Su madre, Ana, lo había consagrado al Señor desde antes de nacer. Una noche, mientras dormía en el templo, Samuel escuchó su nombre. Pensó que era el sacerdote Elí, pero era Dios mismo quien lo llamaba. «Habla, Señor, que tu siervo escucha», respondió. Desde entonces, Samuel se convirtió en profeta fiel, alguien que aprendió a reconocer la voz de Dios desde pequeño. David y Goliat. Todos temían al gigante filisteo Goliat, todos, excepto un joven pastor llamado David. Sin espada ni armadura, solo con una honda y 5 piedras, David enfrentó al guerrero. Pero su verdadera arma era la fe: «Tú vienes contra mí con espada, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor». Y así, una piedra bastó para derribar al gigante. Esta historia no es solo de valor, sino de cómo la confianza en Dios puede hacer caer los obstáculos más grandes. El rey Salomón. Salomón, hijo de David, fue conocido por su sabiduría. Cuando Dios le ofreció darle lo que quisiera, no pidió riquezas ni poder, sino entendimiento para gobernar con justicia. Dios se agradó de su deseo, y le dio aún más de lo que pidió. Su sabiduría fue tan grande que reyes y reinas viajaban para escucharlo. La historia de Salomón nos recuerda que cuando buscamos primero lo correcto, todo lo demás viene por añadidura. Elías y el fuego del cielo. En una época donde muchos adoraban a falsos dioses, Elías fue un profeta valiente. En el monte Carmelo, retó a los profetas de Baal: «El Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios». Ellos clamaron por horas, nada ocurrió. Elías oró brevemente, y el cielo se encendió. Un fuego cayó y consumió el altar. El pueblo cayó de rodillas, reconociendo al único Dios verdadero. La fe de uno solo puede encender naciones. Eliseo y el aceite de la viuda. Una mujer viuda, angustiada por sus deudas, se acercó al profeta Eliseo. Solo tenía una vasija con un poco de aceite. Eliseo le dijo que pidiera vasijas vacías a sus vecinos, muchas. Cuando comenzó a verter su aceite, algo milagroso ocurrió: el aceite no se detenía. Llenó todas las vasijas, vendió el aceite, pagó sus deudas y vivió con lo restante. A veces creemos que tenemos poco, pero en manos de Dios, lo poco se multiplica. Jonás y el gran pez. Jonás recibió un llamado claro: ir a Nínive a predicar arrepentimiento. Pero huyó en dirección contraria. En medio del mar, una gran tormenta lo hizo ser arrojado por la tripulación. Fue tragado por un gran pez y pasó 3 días en su vientre. Allí, en la oscuridad, Jonás oró con sinceridad. Dios lo rescató y le dio una segunda oportunidad. Y esta vez, obedeció. Esta historia nos habla del amor de Dios, que corrige pero también restaura. Daniel en el foso de los leones. Daniel era íntegro, y por eso muchos lo envidiaban. Convencieron al rey de firmar una ley injusta: prohibir la oración. Pero Daniel no dejó de orar. Fue arrojado al foso de los leones por su fidelidad. Pero Dios cerró la boca de los leones. Al amanecer, el rey encontró a Daniel ileso, y su fe fue honrada ante toda la nación. Cuando somos fieles, Dios pelea nuestras batallas más peligrosas. Sadrac, Mesac y Abed-Negó en el horno. 3 jóvenes hebreos se negaron a adorar una estatua del rey Nabucodonosor. Como castigo, fueron arrojados a un horno ardiente.
Pero dentro del fuego no estaban solos. Un cuarto hombre, como un hijo de Dios, caminaba con ellos. No se quemaron, ni siquiera olían a humo. Esta historia nos enseña que, cuando pasamos por el fuego, Dios no siempre nos saca, a veces entra con nosotros. Esther, la reina valiente. Esther era una joven judía que se convirtió en reina de Persia. Cuando su pueblo estuvo en peligro de ser exterminado, arriesgó su vida para interceder ante el rey. Ayunó, oró y se presentó con valentía. Sus palabras, su fe y su estrategia salvaron a su nación. Fue puesta en ese lugar para un tiempo como este. Dios puede usar nuestras posiciones, por pequeñas o grandes que sean, para traer salvación a otros. Nehemías reconstruye el muro. Nehemías, copero del rey, escuchó que los muros de Jerusalén estaban en ruinas. Oró con pasión, pidió permiso y regresó a reconstruir. Enfrentó burla, amenazas y cansancio, pero no se detuvo. En solo 52 días, el muro fue levantado. Porque cuando algo nace del corazón de Dios, ni los muros caídos ni las voces contrarias pueden detener la obra. El nacimiento de Jesús. En una noche tranquila, en un humilde pesebre de Belén, nació el Salvador del mundo. No hubo palacios ni tronos, solo el calor de los animales y el canto de ángeles que anunciaban paz. María y José cuidaban con ternura al niño, mientras los pastores llegaban con asombro. Jesús vino al mundo sin ruido, pero con un propósito eterno, traer esperanza, luz y salvación a cada corazón. Los sabios de Oriente. Lejos de Belén, unos sabios vieron una estrella especial. Sin pensarlo, emprendieron un largo viaje guiados por la luz. Sabían que un rey había nacido. Llevaban regalos, oro, incienso y mirra. Cuando llegaron, no vieron un trono, sino un niño en brazos de su madre. Aún así, se postraron y adoraron. A veces, encontrar a Jesús implica un viaje largo, pero siempre vale la pena. El niño Jesús en el templo. Jesús, a sus 12 años, se perdió de sus padres por 3 días. Cuando lo encontraron, estaba en el templo, hablando con los maestros, asombrándolos con su sabiduría. A pesar de su edad, ya comprendía quién era y cuál era su misión. Les dijo, ¿no sabían que debo ocuparme en los asuntos de mi Padre? Su vida, desde el inicio, estaba dedicada al propósito divino. El bautismo de Jesús. Junto al río Jordán, Juan el Bautista predicaba arrepentimiento. Un día, Jesús se acercó para ser bautizado. Aunque no tenía pecado, quiso identificarse con la humanidad. Al salir del agua, el cielo se abrió, y una voz dijo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Y el Espíritu Santo descendió como paloma. Fue el inicio público de su ministerio, lleno de poder y humildad. Jesús llama a sus discípulos. En la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a unos pescadores, Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Les dijo, «Síganme, y los haré pescadores de hombres». Sin dudarlo, dejaron sus redes. Más adelante, llamó a otros, cada uno con su historia y su corazón dispuesto. Ninguno era perfecto, pero todos fueron transformados. Porque Jesús no llama a los capacitados, capacita a los que llama. Las bodas de Caná. En una boda sencilla, Jesús y su madre estaban invitados. De pronto, el vino se terminó. María, confiando en su hijo, le pidió ayuda. Jesús pidió llenar tinajas de agua y, milagrosamente, esa agua se convirtió en el mejor vino. Fue su primer milagro. Un gesto que parece pequeño, pero que nos habla de cómo Jesús se interesa también por nuestras alegrías cotidianas. Jesús calma la tormenta. Una noche, en medio del mar, una tormenta sacudió la barca de los discípulos. Ellos, asustados, clamaron por ayuda. Jesús dormía, tranquilo. Al despertar, dijo al viento, «Silencio, cálmate». Y todo quedó en paz. Luego, miró a sus amigos y preguntó, «¿Por qué tienen miedo?
Esta historia nos enseña que, aunque el mar se agite, si Jesús está en la barca, no debemos temer. Jesús alimenta a 5.000. Una multitud seguía a Jesús. Escuchaban su palabra con hambre en el alma y también en el cuerpo. Solo había 5 panes y 2 peces. Pero Jesús dio gracias y los multiplicó. Todos comieron y sobraron canastas llenas. A veces creemos que no tenemos suficiente, pero en las manos de Jesús, lo poco se convierte en abundancia. Jesús sana al ciego Bartimeo. A las afueras de Jericó, un ciego llamado Bartimeo escuchó que Jesús pasaba cerca. Gritó con fuerza: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Aunque muchos intentaron callarlo, él gritó aún más. Jesús se detuvo, lo llamó y le devolvió la vista. Su fe fue el puente hacia el milagro. No importa cuántas veces quieran silenciarte, si clamas con fe, Jesús te escuchará. Jesús y Zaqueo. Zaqueo era un recaudador de impuestos, despreciado por muchos. Pero tenía un deseo: ver a Jesús. Era bajito y corrió a subirse a un árbol. Jesús, al pasar, lo vio y le dijo: «Hoy quiero cenar en tu casa». Ese encuentro cambió a Zaqueo para siempre. De ladrón pasó a generoso. Porque cuando Jesús entra a nuestro hogar y a nuestro corazón, todo cambia. El hijo pródigo. Jesús contó la historia de un joven que pidió su herencia y se fue lejos. Gastó todo en placeres, y cuando llegó la escasez, terminó cuidando cerdos. En su miseria, recordó a su padre y decidió volver. Pensaba ser rechazado, pero su padre corrió a abrazarlo. Hizo fiesta y lo restauró como hijo. Así es el amor de Dios, incondicional, siempre esperando nuestro regreso con los brazos abiertos. El buen samaritano. Un hombre fue asaltado en el camino. Varios pasaron junto a él y lo ignoraron, incluso los más religiosos. Pero un samaritano, alguien marginado por la sociedad, se detuvo. Lo curó, lo cargó y lo cuidó sin esperar nada a cambio. Jesús usó esta historia para mostrarnos que el prójimo no es quien vive cerca, sino quien actúa con compasión. Amar al otro es el mayor mandamiento. Jesús camina sobre el agua. En medio de una noche agitada por el viento, los discípulos veían cómo las olas golpeaban la barca. De pronto, vieron a Jesús caminando sobre el agua. Pedro, valiente, pidió ir hacia él. Dio unos pasos, pero al ver la tormenta, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Jesús lo sostuvo y lo llevó de vuelta. La fe nos hace caminar sobre lo imposible, y cuando flaqueamos, su mano nos sostiene. La resurrección de Lázaro. Lázaro había muerto. Su familia lloraba. Jesús llegó 4 días después, y todos pensaban que ya era tarde. Pero ante la tumba, Jesús lloró, y luego dijo con voz firme: «Lázaro, sal fuera». Y el muerto salió con vida. Esta historia nos recuerda que, aunque todo parezca perdido, Jesús tiene poder para traer vida donde hay muerte, esperanza donde hay dolor. La entrada triunfal. Jesús entró a Jerusalén montado en un humilde burro. La multitud lo recibió con ramas de palma, gritando «Hosanna», como a un rey. No era una entrada de conquista, sino de paz. Jesús sabía que venía su momento más difícil, pero también sabía que esa era la voluntad del Padre. La verdadera gloria no siempre se viste de oro, a veces llega con humildad y silencio. La última cena. Esa noche, Jesús se reunió con sus discípulos para compartir el pan y el vino. Les lavó los pies, enseñando que el mayor es el que sirve. Habló con ternura, aun sabiendo que uno lo traicionaría. Les dejó una nueva enseñanza: ámense unos a otros como yo los he amado. Fue una despedida llena de amor, de preparación y de promesa eterna. Jesús ora en Getsemaní. En el jardín de Getsemaní, Jesús oró con angustia. Su alma estaba abatida, y su sudor se volvió como gotas de sangre. Le pidió al Padre que, si era posible, pasara de él esa copa, pero añadió: «Que no se haga mi voluntad, sino la tuya».
En esa noche oscura, se rindió por amor a nosotros. Fue la obediencia más dolorosa, pero también la más hermosa. La crucifixión. Clavado en una cruz, con una corona de espinas, Jesús fue levantado ante una multitud. Sufrió el rechazo, el dolor, la soledad. Aún así, desde allí, perdonó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Murió entregando su espíritu, como el Cordero perfecto. En ese sacrificio se selló el mayor acto de amor, entregar la vida por todos nosotros. La resurrección de Jesús. 3 días después, la piedra fue removida. El sepulcro estaba vacío. Jesús había resucitado, venciendo la muerte. Se apareció a sus discípulos, les habló con paz y les mostró sus manos marcadas. La tristeza se convirtió en gozo. La cruz no fue el final, sino el inicio de la victoria. Jesús vive, y porque Él vive, nosotros también podemos vivir con esperanza. La Gran Comisión. Antes de ascender al cielo, Jesús se reunió con sus discípulos y les dio una misión: vayan por todo el mundo, hagan discípulos, bautícenlos, y enseñen todo lo que les he enseñado. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Su despedida no fue un adiós, sino un llamado. Nos recordó que no estamos solos, y que su presencia es eterna. Jesús asciende al cielo. Luego de resucitar, Jesús pasó tiempo con sus discípulos, fortaleciéndolos y preparándolos para lo que venía. Un día, mientras hablaban, Él se elevó suavemente al cielo, hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos quedaron mirando al cielo con asombro. 2 ángeles les dijeron que así como se fue, un día volverá. Su ascensión no fue una despedida, sino una promesa viva. Jesús está con nosotros, desde las alturas. El Espíritu Santo en Pentecostés. 10 días después de la ascensión, los discípulos estaban reunidos, cuando un viento recio llenó la casa. Lenguas como de fuego se posaron sobre ellos. Fue el Espíritu Santo, llenándolos con poder y valentía. Comenzaron a hablar en distintos idiomas, y muchos entendieron el mensaje. Aquellos temerosos se convirtieron en portadores de esperanza. El Espíritu no vino solo para ellos, sino para todo aquel que cree. Pedro y el cojo sanado. Pedro y Juan iban al templo cuando vieron a un hombre cojo pidiendo limosna. Pedro lo miró con ternura y dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. El hombre se levantó y comenzó a caminar, a saltar, a alabar. Un milagro que mostró que, más que bienes, lo que transforma la vida es el poder de Dios obrando a través del amor. La conversión de Pablo. Saulo perseguía a los cristianos. Era temido por muchos. Pero en camino a Damasco, una luz del cielo lo rodeó, y cayó al suelo. Jesús le habló: ¿por qué me persigues? Saulo quedó ciego, pero su corazón comenzó a ver. Días después, recuperó la vista y fue bautizado. Desde entonces, se convirtió en Pablo, el apóstol apasionado que llevó el mensaje de Jesús con un amor que lo transformó todo. Pablo y Silas en la cárcel. Encerrados injustamente, con heridas y cadenas, Pablo y Silas no se quejaron, cantaron. Alabanza en medio del dolor. Entonces, un terremoto sacudió la prisión, las puertas se abrieron y las cadenas cayeron. El carcelero, asombrado, creyó en Jesús junto a toda su casa. Aún en el lugar más oscuro, hay luz cuando se alaba. La fe no evita las pruebas, pero las convierte en milagros. A veces, cuando cae la noche, nuestra mente sigue inquieta. Buscamos consuelo, calma y un espacio para descansar con propósito. Este viaje te lleva a través de 55 historias bíblicas narradas con suavidad, como un arrullo para el alma. No solo para recordar, sino para reconectar, con lo divino, con la esperanza, con el amor eterno. Cada historia es como una luz que guía en medio del silencio. La Biblia no es solo un libro antiguo, es un abrazo, una conversación entre Dios y tú. En cada historia hay una chispa de lo eterno, enseñanzas, errores, redenciones,
promesas. Personajes reales, imperfectos, pero profundamente amados. Y tú también formas parte de esa gran historia. Cada noche puedes volver a estas palabras, no solo para dormir, sino para soñar diferente. Descansa ahora, con la certeza de que no estás solo. Así como Dios estuvo con Noé en el diluvio, con David en el valle, con Jesús en la cruz, así también está contigo. Cierra los ojos. Respira profundo. Que estas historias te envuelvan como una manta cálida, que tu corazón se serene, y que la paz de Dios, esa que sobrepasa todo entendimiento, te acompañe hasta el amanecer.